Bueno, nos encontramos en el Alkartetxe, en el centro de Algorta, con Arantxa Gutiérrez. Ella es la aspirante por EH Bildu a la alcaldía de Getxo, que ya quedan 5 días para que termine la campaña, después la jornada de reflexión y después las elecciones el domingo 24 de mayo. Egunon, muy buenos días, Arantxa Gutiérrez. Egunon, buenos días. Bien, en Contrapunto Local hemos publicado tanto en noticias como también en editoriales que durante esta legislatura Bildu ha sido de alguna manera el principal apoyo del PNV en Getxo, al menos en las propuestas de alguna manera más polémicas del ayuntamiento. No se ha hablado mucho de la abstención de Bildu en ciertos temas, que esa abstención, debido a tal y como está formado el pleno municipal, era un sí en el caso de Bildu. ¿Cómo ve estas críticas, esta formación, vuestra formación? Bueno, primero decir que no queremos que se haya apoyado el PNV en nosotras y nosotros, porque si hubiera sido así, se hubieran llevado muchas propuestas al pleno. Creemos que el PNV no se ha apoyado en nadie. Bueno, mentimos, se ha apoyado en el PSE, que ha sido el socio natural del PNV en las últimas legislaturas, no solo en esta. Entonces, si hubiera habido un apoyo, seguramente hubieran salido más cosas. Sí queremos destacar que se pusieron de acuerdo tanto PNV como PP y PSE al principio de la legislatura para establecer el número de concejales liberados, el número de trabajadores y trabajadoras liberados en los partidos políticos y los sueldos. Que nosotros hicimos ahí una propuesta que queríamos bajar ese número de liberaciones, queríamos bajar sueldos, y para nuestra sorpresa vimos cómo gente que parecía que estaba peleada en ese sentido a la hora de repartir el dinero se puso de acuerdo. Y luego sí es verdad que nos hemos abstenido y que hay gente que lo ha querido interpretar como un sí. Bueno, la abstención es abstención, es cuando no ves ciertas cosas, y sí es verdad que eso ha permitido dejar pasar algunas cosas, como es el tema del pliego de las basuras, ¿no? Que fue tras una negociación, pero no lo apoyamos porque nosotras en realidad el día que gobernemos no vamos a ni a subcontratar, o vamos a intentar revertir la subcontrata, porque no se puede decir que una subcontrata se puede revertir de un día para otro. Y luego, como es bien conocido, desde H. Bildu se apuesta por el tema de residuos cero y se apuesta por otros métodos alternativos a lo que es la recogida y llevar a la incineradora. Hay que tener en cuenta que en Getxo se recicla solo un 20% en este momento, que es muy, muy poco. En 2020 Europa va a pedir que sea un 50%. Y es verdad que en el caso de las basuras, ese fue el poder meter en el pliego, aumentar al 50% el reciclaje, fue una de las cosas que nos hizo que pudiéramos darle paso, ¿no? Si conseguimos, se negoció, fue el pliego de basuras, bueno, basuras es recogida tal y cual, se negoció entre todos las formaciones, y conseguimlo unas mejoras que para nosotras eran importantes pero no suficientes. No eran suficientes. Si hubieran sido suficientes hubiéramos apoyado ese pliego, no lo aprobamos. En primero sabíamos que no íbamos a aprobar una subcontrata tan grande, pero sí es verdad que las mejores que pusimos, como he dicho, era el reciclaje, luego el tema de hacer un estudio piloto ya en alguna zona que habrá que decidir en su momento, bien con el barrio, etcétera, en qué zona se hace de otro tipo de recogida selectiva, que puede ser el quinto contenedor o puede ser incluso el puerta a puerta. No tenemos ningún miedo en probar con el puerta a puerta. Conseguimos también el tema de que la familia que estaba sufriendo los problemas con la planta transfer, se metiera en esa negociación y se arreglaran parcialmente esos problemas, llegar a un acuerdo con la familia, se negoció allí, conseguimos el tema, una cosa que además lo pedían muchísimos vecinos y vecinas. Incluso conocemos una vecina que todas las semanas hacía un pliego pidiendo lo que era el tema del aceite, ¿no? De la recogida selectiva en aceite. Es verdad que tenemos que decir que hoy en día todavía estamos esperando que esas mejoras se pongan en marcha, y que estamos presionando y vamos a seguir presionando para esas mejoras, porque claro, lo que no puede ser es que se apruebe algo y luego con ciertas excusas, pues la excusa de la huelga, etcétera, esas cosas, esas mejoras no se estén haciendo. Arantxa, permíteme, ¿no creéis igual, yo no sé si es pecar de ingenuos o qué, pero permitiendo de alguna manera, como en este caso que me estás describiendo de la subcontratación, que quizá en este sentido este tema lo abordamos después más adelante en la entrevista, pero por ejemplo, bueno, el tema de las polémicas facturas, que al final del periodo sí que os negasteis a aprobar ciertas facturas, ¿no? Esas facturas que recuerden que han tenido que pasar por el pleno debido al retraso en la adjudicación de muchos servicios. Al comienzo, bueno, pues varias facturas de ellas vosotros
os abstuvisteis, o por ejemplo con la financiación del Getxo Antxokia, en ese sentido que hubo con la plataforma Usokideok, también os dieron un tirón de orejas en ese sentido, porque al absteneros de alguna manera prolongasteis el pago de los créditos al Getxo Antxokia. Entonces son algunas de las propuestas que quizá más polémicas, en otras claro desde luego habéis votado que no, pero esas que quizá han dolido de alguna manera, por ejemplo a Usokideok, ¿no? En ese sentido. Bueno, con Usokideok ya se habló del tema, el Getxo Antxokia tenía ese dinero, nosotros en ningún momento hemos aumentado el dinero, y lo que se hizo fue liberar una partida para poder pagar un 1% a los trabajadores y trabajadoras. Se habló con los sindicatos y la plantilla, y entonces lo que había hecho el PNV había sido como retener esas plantillas, esas partidas, para no pagar a los trabajadores a su vida. Y entonces se liberalizaron con la abstención, se consiguió que se liberaran de alguna forma ese dinero que ya estaba comprometido. Hay que decir que en ningún momento nosotros en ningún momento votamos, subimos la financiación ni permitimos la financiación. Además hemos visto cómo el PNV, cuando ha querido financiar el Getxo Antxokia, ha sacado dinero de la venta de terreno público, del suelo público, que ese dinero tendría que ir necesariamente dirigido a vivienda o a equipamientos, a ciertos equipamientos. Claro, es verdad, lo camuflan tal y cual, entonces bueno, iba ahí, ¿no? Entonces ese dinero lo tenía seguro. El Getxo Antxokia, hay que decirlo, que el Getxo Antxokia salió, es algo que sale varias legislaturas antes, no estábamos, se aprueba, es verdad que luego ha habido partidos que se han echado atrás, y que creemos además que en estos 4 años, como tenía asegurado el dinero para el Getxo Antxokia, el PNV no ha tenido ningún problema a no llevar los presupuestos al pleno. Entonces tenía, que era lo que necesitaban, dinero para eso y para la cultura, y ese dinero lo tenían ya asegurado. Y como tenían aquello y era un poco como lo que iban a seguir adelante, yo creo que han estado muy cómodos en ese sentido. Entonces sí es verdad, sí se habló, luego se les explicó, y bueno, pues incluso muchas veces, que es lo bueno que tiene, ¿no? Que nosotras estamos en el pueblo y eso, muchas veces nos paran en la calle, etcétera. Yo misma sigo participando de Usokideok, porque pertenezco a la asociación de Salsidu Los Puentes, que se creó una vez que se nos inundó las viviendas, creamos esa asociación. Entonces quiero decir que participo también de ese movimiento, y entonces bueno, me ha tocado explicarlo incluso de tú a tú, y lo han entendido, ¿eh? Una vez que lo he explicado de tú a tú, mucha gente lo han entendido, y es verdad que bueno, pues es fácil luego en los plenos, en el calor de los plenos, decir es que EH Bildu apoyó. No lo vemos así, porque ya digo que no, en ningún momento facilitamos el tema, ¿no? En ningún momento te felicitamos, pero sí es verdad que desde el primer momento que entramos en el ayuntamiento vimos que ese proyecto estaba atado y bien atado. Sí, no, y ahora nos hemos enterado que hasta 2017 no se inaugura al menos lo que es el teatro, después la escuela de música un poco antes. Bueno, yo creo que es que no saben qué hacer con ello. Es que yo creo que no hay plan de viabilidad, lo hemos denunciado toda la oposición, no hay plan de viabilidad. Ni rentabilidad ni nada. Es que yo siempre digo, me parece absurdo cuando desde Madrid y Barcelona, que son donde se llevan los grandes teatros, están saltándose Donosti, por decirlo de alguna forma, que se la están saltando, se están haciendo cosas, pero no, antes iban Bilbao, Donosti, hay plazas, o hacen o Bilbao o Gasteiz, o Bilbao o Donosti, que no hacen en los 3 sitios como antes podía ser, porque no, los teatros, hemos visto que ha habido óperas que se han ¿cómo se dice? Anulado, no. Se han quedado, no se han hecho, sí, a último momento porque no había taquillaje, se han cancelado porque no había taquillaje. Entonces, pues teniendo Bilbao aquí al lado, pues nos parece raro, ¿no? Querer hacer un Antxoki para esos grandes eventos. Bien, vamos ahora con el tema de vuestro ADN, ¿no? Por ejemplo, en vuestro discurso, históricamente siempre os habéis mostrado partidarios de que los servicios municipales más básicos de un ayuntamiento sean prestados por personal directo del ayuntamiento, ¿no? Porque vosotros además os mostráis en contra de alguna manera de las subcontrataciones, porque según vosotros merman de alguna manera las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, con esa abstención vosotros permitisteis la aprobación de la mayor, o por lo
lo menos millonaria subcontratación, que es la de limpieza viaria y recogida de residuos, ¿no? de basura. ¿Cómo explicáis esa postura? Bueno, pues la abstención fue porque no podíamos aprobar esa contrata. Podíamos aprobar el pliego, las recogidas, esas mejoras, pero no podíamos aprobarla. Y es verdad que en la medida de lo posible vamos a subvertir todas las subcontratas que se puedan. Empezamos además proponiendo cosas pequeñitas, como es el tema de la mensajería de Getxo, ¿no? El tema de la mensajería lo hace una empresa externa y lo podría hacer tranquilamente. Además, antes se hacía con la plantilla, nos lo comentaron allí, y salía mucho más barato. Incluso hicimos el presupuesto en su momento y era muchísimo más barato. Entonces, las subcontratas, a ver, aquí cada vez se subcontrata más y además es mentira de que salga más barato. La subcontrata, además, ¿cuál es otro de los problemas? Que va el dinero a manos privadas, va dinero público a manos privadas. La subcontrata es una forma también en la que puede haber, hay más recovecos para que haya estómagos agradecidos, a los que haya que de alguna forma también premiar, satisfacer y premiar, o crear, o la posibilidad de créame una empresa y luego preséntate, ¿no? Que más o menos a veces lo intuyes, ¿no? Que hay ciertas empresas que dices, bueno, tú crea y luego vete al concurso, lo hacemos todo muy legal, pero vas a ganar, ¿no? Y puedes ganar. Y la subcontrata en realidad es trasladar ese dinero a manos privadas. Y es mentira eso de que nos dicen que es más barato, que sale más barato al ayuntamiento en vez de tener trabajadores en plantilla. No, porque en realidad hay un intermediario y hay el servicio, no sabes dónde se llega, ¿no? Y luego sí hemos planteado, es verdad que vamos a intentar publicitar todo lo que se puede ir publicando, pero hemos pedido, que además es una propuesta que sabemos que tiene el apoyo de otros grupos de la oposición, aunque luego no la apoyaron en el pleno, que es la de crear un sistema que puede ser un órgano que controle esas subcontratas. No puede pasar lo que pasó con el tema de las basuras, que el ayuntamiento dijera, no, eso es un problema de la empresa, no nos atañe. No, yo cuando ese servicio me lo están ofreciendo a mí en nombre del ayuntamiento, entonces sí me atañe. O cuando voy a Getxo Kirola y me están atendiendo ciertas personas, ¿no? En realidad lo hacen en nombre del ayuntamiento, entonces no puedo decir yo me lavo las manos. O el tema de la Gundus, ¿no? El tema de la Gundus, que es uno de los temas que en esta legislatura se ha visto también los problemas que hay, ¿no? Gente que, claro, sí, te cobran, dices, las trabajadoras tienen 7 horas, por ejemplo, pero es que esas 7 horas no son 7 horas, a veces son 10, porque tienen que andarse moviendo, ¿no? Y les pagan las 7 horas. Y hay un gasto, hay un desgaste, ¿no? Que no está, bueno, pues ese tipo de cosas. Y las subcontratas queremos que se vigile, ¿no? Que haya un órgano que además en el que participemos tanto trabajadores y trabajadoras como los grupos, todos los grupos, ¿no? ¿Os ha salido competencia ahora de cara a las elecciones? Me refiero a esas nuevas formaciones, bueno, que al resto de formaciones también tienen competencia, pero en el caso de EH Bildu se ha hablado mucho de esa formación, le llaman candidatura ciudadana, candidatura de vecinos, donde están recogidos, aparte de los independientes, ¿no? Vecinos independientes de Getxo, bueno, pues otra serie de partidos como Podemos, Esquerra Anitza o ECO. Les hablo de GUC. ¿Lo ven como una competencia? ¿Creen que eso les puede de alguna manera fastidiar? No lo vemos que nada. Creemos que podemos ser complementarios y bueno, a mí sí es verdad que queremos decir, reivindicamos, yo creo que la bandera esta de vecinos y vecinas al ayuntamiento, que nos parece muy bien, pero es que vecinos y vecinas al ayuntamiento también vamos en EH Bildu, que mucha gente, si se ve en nuestra lista, la mayoría de la gente ha estado militando en grupos populares, en grupos culturales, en asociaciones de vecinos. Yo misma, ¿no? Vengo de una asociación de vecinos y vecinas. Entonces creemos que bueno, pues sí está bien, nos gusta que por la izquierda siga habiendo más fuerzas, que vaya a haber más color. Eso significa que también va a haber más discusión, que además seguramente eso va a servir para mover un poco el ayuntamiento, ¿no? Los plenos los va a mover. Y luego sí es verdad que coincidimos, vemos que hay coincidencias en el programa, por lo que vemos que vamos a poder trabajar juntos, ¿no? Con ellos y con ellas. Además creemos que sí, que va a haber líneas de trabajo conjunta, pero también vemos nuestras pequeñas diferencias, ¿no? Y una de ellas pues podría ser que quizás nosotros vamos más en clave más de país, ¿no? Que quizás, bueno, pues en ese sentido es verdad que a nivel de municipio lo importante es trabajar por el municipio, pero bueno, quizás unas pequeñas diferencias en eso, ¿no? Pues en el tema, pues quizás más de apoyo al euskera, etcétera, pues sí, quizás nos vemos un Getxo, solemos decir, verde, rojo, morado y también
también euskaldun, ¿no? En ese sentido también vendríamos esa diferencia. Estamos entrevistando a Arantxa Gutiérrez, ella es la candidata por EH Bildu para las próximas elecciones municipales en Getxo. Quiero que me cuentes un poquito sus líneas generales de vuestro programa, el de EH Bildu para Getxo en los próximos 4 años. Pues sí, bueno, uno de los ejes es que además nos ha parecido muy divertido, porque muy divertido en el sentido de que el otro día nos dijeron en una entrevista que todas y todos hablamos de lo mismo, es la participación. Pero vamos a decir, para nosotras participar es decidir. Participar no es mandar a una web, no es opinar en un foro, no es simplemente decir que opinamos, sino también decidir, poder decidir. Entonces, al final de la legislatura presentamos la anterior una ordenanza de participación en la que proponemos una consejería de participación y proponemos vías de participación real e incluso la posibilidad de hacer consultas ciudadanas vinculantes en algunos momentos o en algunas decisiones que puedan afectarnos o a todos y todas las getxostarras o en algunos barrios en concreto, ¿no? Y eso además, bueno, pues se tendría que articular, ¿no? Creemos en el ausolán, el trabajo participativo, además lo reivindicamos, ¿no? Porque lo hacemos en un montón de veces, muchas veces decimos ausolán y nos movemos muchísima gente a la hora de hacer cosas, ¿no? Y pensamos que eso es la participación, más allá de opinar o de poder hablar en un pleno o de utilizar los medios de comunicación locales, que en este momento estarían cerrados, ¿no? a la participación ciudadana. Entonces eso sería uno de nuestros ejes que va como a vertebrar todo lo que vamos a hacer. Y si pensamos, bueno, pues luego otro es la concepción que tenemos de Getxo es un Getxo sostenible, ¿no? Y en este sentido nos oponemos a esto de construcción sin fin, ¿no? Además, muchas veces vemos que esta construcción sin fin viene un poco con el continuum de Bilbao, vamos a seguir construyendo hasta que lleguemos al mar, ¿no? Y vemos que no, que tenemos que mirar más a Uribe Costa, tenemos que preservar nuestras zonas verdes, que las tenemos, entre ellas la Rañasubi y Andramari, ¿no? Que quizás todo el mundo dice Andramari, pero es que la Rañasubi también tenemos que también nuestros acuíferos. Getxo es un lugar donde los acuíferos tienen mucha importancia, ya hemos visto lo que ha pasado con el Gobela, pero es que tenemos también Bolue, ¿no? Que reivindicamos también el humedal de Bolue. Entonces, en ese sentido, pues otro tipo, ¿no? de municipio creemos que es posible. Por cierto, en el programa, hablando de acuíferos y de zonas verdes, en el programa del PNV de Iman Holanda, que el otro día en Contrapunto Local intentamos desgranarlo un poquito, él mantiene la construcción del parking disuasorio en Ibarbengoa. Sí, bueno, parece que eso es no tiene ningún sentido ese parking ahí. Aparte de que ese parking es como un caballo de Troya para meter ahí, porque la idea es que allí también quieren urbanizar, ¿no? Ya no es las 8.000 viviendas que pensaban antes, pero sí quieren otro tipo de viviendas, ¿no? Por ejemplo, se plantea ahí la creación de un parque industrial que tampoco tiene mucho sentido allí, ¿no? Pensamos que eso hay que repensárselo y que más que pensar en parques industriales en la periferia, que al fin y al cabo lleva la construcción de infraestructuras, lleva gasto porque tienes que ir allí y seguramente sí, el metro puede llegar, pero la gente acaba cogiendo el coche, etcétera. Creemos que hay que traerlo, la riqueza hay que traerla al núcleo urbano, ¿no? Porque ya vemos en Getxo cuál es el modelo de vida social, que es solo tabernas y tabernas y tabernas. Me parece muy bien que haya hostelería y que esto, pero es que parece que es el único negocio posible en este momento. Y creemos que, bueno, más que parques industriales o parques de industria esta moderna en la periferia, hay que traer esa riqueza al centro de Getxo. Entonces, bueno, creemos que lo de Ibarbengoa no tiene ningún sentido ese parking ahí. Nos han querido vender que la gente de Uribe Costa iba a dejar allí el coche y luego iba a ir de allí a Bilbao. No tiene sentido cuando en este momento se está haciendo en Urduliz, se está haciendo unos accesos diferentes por el tema del hospital. Es la perspectiva de Uribe Costa, ¿no? La perspectiva de Uribe Costa ahora, con los cambios que están haciendo en Urduliz, se puede hacer un cambio allí en Sopela y en ese sentido en Urduliz sería más normal, ya que está el hospital, etcétera, en esa parte hacer ese parking, ¿no? En este sentido, bueno, pues en realidad aquí primero pusieron la estación y ahora, bueno, pues ahora que tenemos la estación vamos a urbanizar, ¿no? Pero ya se ve que no les van a dejar, ¿no? La ciudadanía no le va a dejar, ¿no? Y bueno, en ese sentido
pues está ahí la acampada de Tosu, ¿no? que apoyamos y que además nos parece que es un bonito ejemplo, pues lo que decíamos antes de Ausolan, ¿no? Y además es un bonito ejemplo de recuperar la tierra, no solo por este tema, porque muchas veces nos dicen es que este romanticismo de volver al primer sector, no es romanticismo, es que se está demostrando en este momento de crisis que volver a la tierra está dando sus frutos, ¿no? Se están creando grupos de consumo, de autoconsumo, productores propios, entonces eso también Tosu, de una forma, es eso lo que está potenciando, nos está demostrando que, bueno, es un sitio autogestionado, es un sitio donde se está creando riqueza, y no solo porque la riqueza no es solo dinero que dejan turistas, etcétera, ¿no? Y encima se está cuidando el medio ambiente, ¿no? Y además se está resistiendo a algo que ya estaba pensado, que además parece ser, por lo que hemos visto, lo que ha salido del Antalde, que mayoritariamente no hay, la opinión pública no está por construir allí. Por eso, bueno, y que dicen, sí, bueno, pues vamos a probarlo, vamos a decidirlo, si es verdad, si tenéis razón, no tenéis ningún problema en hacer una consulta ciudadana. Es algo en lo que coincidís el PP y vosotros, qué curioso en ese tema, ¿no? Lo de no construir allí, o sea, ninguno de los dos queréis cemento en ese lugar. Eso es, bueno también, sí, puede haber coincidencias, sí, eso, porque creemos que hay que es una zona que se puede resguardar de este afán de construir, porque por ejemplo si entendemos que se necesita vivienda, claro que se necesita vivienda, porque la excusa no puede ser vamos a construir más vivienda entonces vamos a ocupar más suelo. Es que a veces ocupar más suelo no significa más vivienda, lo hemos visto en otros lugares, ¿no? Sino que, bueno, vamos a ver lo que tenemos, que además es lo que está diciendo la gente, parece ser que yo he seguido de cerca el trabajo del Antalde y parece que van por ahí los tiros, iba a decir, ¿no? Porque van por ahí de forma... Hay una cosa que has comentado y te referías a la riqueza, ¿no? Que la riqueza no es solo crear dinero, cuando hablabas de las huertas y el primer sector allí en Andramari, del turismo, del turismo de cruceros. ¿Bildu está en contra de los cruceros o es otra cosa lo que plantea? Es decir, porque claro, yo creo que mucha gente estamos de acuerdo, incluso yo mismo me reconozco, estamos de acuerdo en que vengan cruceros. El problema es que no se gestiona bien la llegada de cruceristas a Getxo. De acuerdo, no se gestiona bien, cruceros van y no dejan en Getxo. No estamos en contra de los cruceristas, pero estamos en contra de que solo sean el único turismo al que vamos a hacer pleitesía, no solo se piensa en ese turismo. Nos pensamos, la de fines de semana, la de gente que viene de Vizcaya a Getxo, incluso gente de la otra margen a pasear, etcétera. Esa también es turismo, es otro tipo de turismo, deja riqueza. Es gente que viene, se toma sus pinchos, se toma sus vinos, sus chacolís, viene a comer. Entonces eso falta. Y luego, por ejemplo, no hay una oferta hotelera para gente joven. Le decimos, es que gente joven que quiera venir a Getxo a la playa, incluso, bueno, pues por ejemplo a Sopelana a hacer surf, ¿no? Pero es que en Getxo también tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de que venga gente a hacer skate, etcétera. No tenemos, para esa gente no tenemos ningún sitio. Entonces, vale, nos parece bien. Cruceros, no nos parece tan bien el tema de los muelles, de tantos muelles. No pensábamos que el tercer muelle era necesario porque en realidad están incidiendo en nuestra propia costa y creemos que de forma negativa. Entonces, bueno, pues no nos gusta esa construcción, lo tenemos que decir claramente. Estábamos en contra del tercer muelle de cruceros porque nos parecía que era como matar mosquitos a cañonazos, no hacía falta ese muelle, ¿no? No estamos en contra de que vengan cruceristas, como vamos a estar en contra, ¿no? De que todo sea por el bien de que vengan a Getxo y que conozcan Getxo. Nos da la sensación de que no se quedan en Getxo, nos gustaría que se quedaran en Getxo por lo menos parte, y además yo creo que los comercios de alrededor lo tienen muy claro de que se queda poca gente, pero creemos que se ha olvidado ese otro turismo de todos los días, ese turismo más normal, y es muy difícil. Yo lo sé porque me suelen venir amigos de Cataluña o de Donosti y tal, y me dicen, es que Arantxa, tenemos que quedarnos a dormir en Bilbao o tenemos que irnos a Sopelana. Depende, ¿no? Porque es muy difícil quedarse en Getxo. En Getxo no hay oferta normal, hay oferta de empresa, hay una oferta un poco subida y luego hay unas poquitas pensiones, 2 o 3 pensiones, porque además creo que una de ellas iba a cerrar pronto. Entonces,
en ese sentido, ¿no? Ese turismo también, por eso proponemos un parking de autocaravanas, proponemos que se mire el tema de si se puede acampar en alguna zona que se podría mirar, y la creación de un albergue juvenil, ¿no? Un albergue para que, bueno, para que venga, pues digo, ese turismo de surf, de skate, de senderismo, porque es que además Getxo ofrece en ese sentido, Getxo y todo Uribe Costa, ¿no? Getxo tendría que ser mirar Uribe Costa, y puede ser también la capital de Uribe Costa en ese sentido, ¿no? Bien, y una última cuestión, porque en Contrapunto Local también hemos de alguna manera denunciado, sí, es la palabra que voy a emplear ahora porque así lo hemos empleado, ¿no?, en muchas de las noticias, el tema del euskera. Desde Bildu, ¿no creéis que habéis hecho de alguna manera para el municipio que es Getxo, un impulso demasiado excesivo en cuanto a las cuentas, al presupuesto, en cuanto a ese discurso de euskera, euskera, euskera? ¿Es la prioridad de Getxo ahora mismo en un ayuntamiento como Getxo el euskera? A ver, cuando dices prioridad, te diría, cualquier persona te va a decir, no, la prioridad es el paro, la prioridad son los servicios sociales, la prioridad, pero es que el tema es que todo eso se puede hacer también en euskera, y no consiste en bueno, ha habido recortes en el tema del euskera que creemos que no tendría que haber habido, ¿no? Pero es un tema de actitud. No es solo simplemente voy a dar dinero para esto y para otro, sino voy a pedir, ¿no? Voy a pedir que muchas cosas se hagan en euskera, porque se pueden hacer en euskera. Si tengo personas técnicos en euskera, que hagan en euskera sus informes, que los hagan en euskera y en castellano, no que los hagan en castellano y luego los mande a traducir, ¿no? Que ese es el tema. Y creemos que, bueno, pues que sí merece sí merece el esfuerzo por el euskera, como merece otras cosas, ¿no? Que pensamos que lo invertido en el euskera, por ejemplo, pues invertir en el euskera y no invertir tanto en el Getxo Antzokia, por ejemplo, ¿no? Que tendría que haber aumentado las partidas y por lo menos no haber sido reducidas, y el euskera tendría que ser transversal. Lo que no se puede hacer es negarle el derechos lingüísticos a unas personas, ¿no? Derecho no se les puede negar, y es que en el fondo se les niega cuando tú vas a un ikastaro en Getxo Kirolak y resulta que no te lo pueden dar en euskera. Entonces, que bueno, pues que te lo den en los dos idiomas, ¿no? Pueden dártelo. O vas a un servicio y la persona que está en la ventanilla no te puede atender en tu idioma. Entonces, bueno, ahí te lo están negando, ¿no? Entonces hay que invertir en ello. Entonces, sí, el euskera es uno de los transversales, es un eje transversal también en nuestra política, porque creemos, además, que es necesario promocionarlo y su uso, ¿no? Promocionar su uso. Y que además tiene que tenerse en cuenta a la hora de contrataciones, sí, sobre todo las contrataciones de cara al público. Se tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, eso con las subcontratas a veces no se asegura, pero se debería tener, se debería invertir más ahí, se debería posibilitar que la gente que quiere aprender euskera lo pueda hacer sin que eso le signifique un gran desembolso. Tendría que haber planes también para euskaldunizar a mucha gente que viene de fuera y que quiere euskaldunizarse y que además no puede acceder a ese idioma, y promocionar de verdad. Y para promocionar, bueno, primero pues tendría que ser importante que incluso los cargos públicos que representan este ayuntamiento supieran hablar al menos los dos idiomas, ¿no? Y se hablan más mejor. Fíjate, Arantxa, que a mí me da la sensación que cuando Imanol Landa escucha euskera, él desembolsa un montón de dinero. ¿No es suficiente el dinero que ya se destina al euskera hoy en día en Getxo? No es suficiente. ¿Y os parece? Hay gente que dice, es que es no es mucho dinero. Si lo vamos a comparar, no es mucho dinero. Y no es cuestión de desembolso en este programa, sino, no, vamos a hacer un plan integral. Y, por ejemplo, una cosa en favor del euskera, la ordenanza del euskera hubiera sido una herramienta que nos hubiera servido mucho para conseguir que el euskera ponerlo en su categoría, ¿no? Y no la quisieron hacer. Se trabajó mucho sobre esa ordenanza del euskera, hubo muchas reuniones con muchos grupos, etcétera, y luego al final la han guardado en un cajón, ¿no? Porque están como muy cómodos. En realidad el PNV con esto del euskera no hace más que folclore, no es su lengua vehicular, ¿no? De algunas personas sí, pero no es bueno, pues hacemos folclore, producimos alguna cosa y sí, vale, la vamos a usar, pero bueno, a nosotras, por ejemplo, nos ha costado muchísimo dentro del ayuntamiento conseguir que se nos den los documentos, los informes, documentos en ambos idiomas, y sabiendo que a veces, lo que comentaba, que la técnica o el técnico que los ha escrito es euskaldun,
y dices, bueno, pues que no se ha hecho, ¿no? Entonces, como dejadez, no, viene en castellano, como ya entiendes, ¿no? Pero es que incluso, bueno, pues hay gente que se va es verdad que los dos competencias en los dos idiomas, pero cada vez más gente joven está más acostumbrada a hablar, yo lo veo en mi casa, ¿no? Mis hijos hablan euskera e inglés en el mismo nivel y hablan castellano al mismo nivel, pero sin embargo cuando tienen que leer en castellano a veces te dicen prefiero leer en euskera o en inglés, ¿no? Y tiene una competencia total en el castellano, porque bueno, les ves que yo veo que la gente joven tiene competencia en por lo menos esos 3 idiomas, ¿no? Muy bien, Arantxa Gutiérrez, pues gracias por haber atendido esta entrevista, que al final la hemos hecho más larga de lo esperada, pero bueno, ha merecido la pena, yo creo. Vale, gracias, Gracias, Arantxa.